Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. Los hábitos de salud mental son muy importantes en la vida y hoy vamos a hablar de la depresión y de la ansiedad, no desde la sintomatología, sino desde la raíz. ¿Qué causa la depresión y la ansiedad que se conoce a nivel psicológico y psiquiátrico como trastorno mixto? Y es la conjunción de dos situaciones que causan un miedo, que causan obviamente una tristeza y que obviamente está acompañado de sensaciones de culpa y de deseos no cumplidos. 4 conceptos que vamos a abordar a la raíz de este trastorno tan común hoy en día post pandemia. Debemos tener en cuenta varios temas allí. El primero, la salud mental debe ser un hábito diario en el concepto de saber qué está produciendo un malestar, no solamente sintomatológico, sino comportamental. Muchas veces las personas no tienen los síntomas, pero sí tienen los comportamientos. Otras veces tienen los dos, tanto el comportamiento como el síntoma. Y cuando ya se dan las dos situaciones, tenemos que pensar que ya se necesita una intervención, se necesita un abordaje de tipo profesional. Pero vamos entonces a la raíz de estas dos grandes situaciones que estamos atendiendo en muchos de los casos en consulta y obviamente que las personas preguntan demasiado sobre este tema de la ansiedad y de la depresión. Vamos con el primer concepto llamado el miedo. El miedo es una emoción primaria, viene con nosotros, tiene la capacidad de prevenir, de advertir una amenaza o algo que pueda poner en riesgo alguna situación del individuo. Y es una manifestación de protección. Siempre digo, es natural tener miedo, pero no es normal estar con miedo. Estar permanentemente en un estado de temor va a causar el primero de los puntos que vamos a abordar nosotros acá para poder entender qué es lo que causa la ansiedad. El miedo, y generalmente este miedo está asociado con episodios de abandono. Las personas, los individuos en sus primarios años, en los primeros años en donde sus cuidadores, sus padres, generaron tal vez un posible abandono, y no hablo de un abandono físico como tal, sino estoy hablando de la interpretación del niño frente al abandono. Uno de los episodios muy comunes que uno nota en los jardines infantiles, en los colegios, los primeros días de incursión de los niños, es precisamente ese desapego de sus padres y de dejar los niños en los jardines. Los niños llorando, se aferran a las piernas de sus padres, a los brazos, gritan muy fuerte, porque la interpretación de ellos es: me vas a abandonar, no vas a volver. Ellos no entienden que papá y mamá vuelven en unas horas por el niño. Ellos simplemente lo que están sintiendo e interpretando es que ya no están con sus padres y lo dejan con gente que no conocen, que no tienen un vínculo con ellos. Por eso es muy importante ese proceso de desapego en los niños, y coloco este caso que es muy común, en hacerles entender, y tal vez ellos de pronto no tengan toda la capacidad cognitiva, pero hay que irla desarrollando, en donde se le debe indicar: hijo, en 2 horas papá y mamá están aquí, vas a tener estas actividades y regresamos. Tal vez en el momento no lo comprendan o no acepten lo que está diciendo, pero ya hay un entendimiento y las palabras, a fuerza de repetirlas, toman un valor. El niño a los 2, 3 días va a entender, no solamente por el dicho, sino por el hecho que papá y mamá lo dejan allí por un tiempo y van y lo recogen. A veces esas experiencias son traumáticas y finalmente el niño hace un proceso adaptativo, pero queda un miedo, una sensación al abandono. Conecto directamente ya con el episodio entonces en la edad adulta o en la edad juvenil, cuando el individuo empieza a sentir que van a abandonarlo, y hablo, por ejemplo, de la sensación de la ansiedad, empieza a manifestarse esta sensación tan molesta de temor, de miedo, de no saber qué puede suceder. Y esto puede pasar en el ámbito sentimental, generalmente van allí los grandes miedos al abandono. Está también manifestándose en el campo laboral: en qué momento me despiden o hacen un recorte de personal.
Está también en el campo espiritual, en donde la persona puede sentirse amenazada por algo y sentirse que Dios no está con ella. También sucede en el campo de otro tipo de relaciones en donde las personas desconfían que el amigo, que la persona con la cual está compartiendo en algún momento le pueda engañar o le pueda ser infiel en el sentido de no acompañarle o no cuidarle. Esas sensaciones de abandono nos producen ansiedad. Entonces, la raíz de la ansiedad es el miedo. El miedo que muchas veces viene por el abandono. Ahora, si el abandono se dio de manera traumática, con humillación, con rechazo, pues obviamente la situación es mayor y se puede categorizar a la altura de un trauma que debe ser obviamente abordado por profesional. Pero sigamos con el concepto de la raíz precisamente de la ansiedad. Y esa raíz de ansiedad tiene que ver con el miedo. El miedo que pasa por los neurotransmisores, produciendo altas dosis de cortisol y generando amenazas especialmente de lo que va a pasar. Las sensaciones de incertidumbre, las sensaciones de impotencia y las sensaciones de pérdida de control hace que se exacerbe este neurotransmisor produciendo una sintomatología muy fuerte, sudoraciones, insomnio, intranquilidad. Muchas veces las personas no pueden volver a tener los hábitos alimenticios que antes tenían, empiezan los trastornos, tanto alimenticios como del sueño, y también a perder la capacidad productiva. Es decir, no hay concentración y en algunos casos pueden venir unas ideaciones de pérdidas hasta del propósito de vida, es decir, estamos en crisis existencial. Pero mira de dónde viene la raíz viene del miedo. El miedo va a engendrar algo con el tiempo y se llama las dudas. Todas las personas que hemos sentido miedo por una sensación de abandono se generan dudas. Y voy al campo relacional. Cuando usted tiene miedo de que lo van a abandonar o que la relación no va bien, empiezan a generar dudas. ¿Será que tiene otra persona? ¿Me dejó de amar? ¿En qué caí, en qué cometí un error? ¿Cuál es el error de él o de ella? Empiezan las dudas a aparecer, incrementando la sensación de ansiedad y obviamente creando una incapacidad muchas veces de una solución, porque cuando las sensaciones de miedo se unen con las dudas, la creatividad se detiene, es decir, no podemos producir una idea de solución y la imaginación empieza a ser muy hiperestimulada. Nuestra imaginación, cuando toma emociones negativas, como el miedo, como la ira, como el dolor, como en este caso las dudas, empiezan a imaginarse, a hacer un escenario de interpretación privada. Se conoce también como los autoengaños. Yo me imaginé, yo creí, yo pensé, algunas veces con algunas dosis de realidad, pero muchas veces con la no creatividad, sino con la imaginación. Esta es una de las raíces de la ansiedad. Pero la ansiedad va a tener también otro componente que va a llevar a la persona a ser necesariamente intervenida muchas veces a nivel profesional y también va a necesitar muchas veces de la ayuda de su red de apoyo, de su familia, de las personas que están con ella. Y es la sensación de culpa. Cuando una persona tiene miedo, pasa por las dudas, termina en la culpa. ¿Qué hice? Al principio culpa a los demás, pero en el fondo termina culpándose a sí mismo. La culpa no es un sentimiento, como nos lo han dicho. Lo que pasa es que sentimos culpa, que es otra cosa. La culpa es un hecho o un dicho. Si lo hice, tengo culpa porque lo hice, pero también debo tener en cuenta que si no pude hacerlo, pero lo dije, ya tenía la intención de hacerlo. Y esa intención de hacerlo ya se cuenta como una sensación de culpa. No lo hice, pero lo iba a hacer. Y puedes generar una sensación de culpa porque la intención estaba. La culpa es uno de los graves síntomas para que las personas entren después de la ansiedad a la depresión. También viene una conjunción obviamente bioquímica en donde las alteraciones del neurotransmisor llamado cortisol empieza a caer, obviamente, empieza a descender para generar las crisis de ansiedad. Por eso muchas veces las personas se medican para bajar los picos de ansiedad y de depresión. Obviamente le formulan ansiolíticos y antidepresivos, porque precisamente estas sensaciones que son la raíz y en la sintomatología, la consecuencia, por eso debe tratarse la raíz y no la consecuencia solamente, la sintomatología va a dar la necesidad de entender que la culpa es la que me produce la depresión. La sensación de culpa. La culpa es un hecho, por lo tanto, la culpa necesita otro hecho para salir de la culpa.
Si nosotros lo miráramos a través de la palabra de Dios, nosotros, los seres humanos, sentíamos culpa por nuestras fallas, nuestros pecados. Jesucristo llevó un hecho en la cruz, llevó la culpa de todos, y esa culpa que nos retiró de nosotros, nos la devolvió en forma de responsabilidad. Ya tú no eres culpable, sino eres responsable de lo que haces. Por eso, cuando una persona tiene una sintomatología depresiva, difícilmente puede tomar una decisión, porque la decisión debe anteceder un hecho, como por ejemplo la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y sentir que Dios llevó sus culpas, que pagó por sus pecados, que condenó también sus errores, para que ahora asuma la responsabilidad de los mismos, y no es lo mismo el comportamiento de una persona culpable al comportamiento de una persona responsable. Esa es, digamos, como el termómetro, como la manera de poder nosotros medir si una persona salió de un estado depresivo, cuando ya asume responsabilidades y no es simplemente está sintiendo la sensación de culpa. Y el tercer elemento que nos lleva a esas crisis de ansiedad y depresión se llama el deseo no cumplido. Ese deseo no cumplido es esa sensación de frustración de lo que yo me imaginaba, de lo que yo planeé, de lo que yo quería, por lo cual trabajé y no se dio. Por supuesto, que si usted mira, el último, el deseo no cumplido, puede producir miedo y puede producir culpa. Sin embargo, estos tres elaboran un discurso de diálogo interno. El diálogo interno es un discurso muy fuerte cuando la culpa, el miedo que produce dudas y el deseo no cumplido están dentro del ser humano. Nuestra mente no soporta ese tridente de miedo, culpa y deseo no cumplido y empieza a generar una respuesta de sintomatología, de depresión y de ansiedad. Esa es la raíz de la situación. Tenemos que abordar directamente este tipo de situaciones y esta raíz para salir de ese embudo en donde nos metemos y obviamente empiezan las crisis de obsesión. ¿Por qué la obsesión? Porque está buscando una salida. Empiezan las crisis de pensamientos repetitivos o de lo que hoy se llama el sobrepensar. Empieza una serie de síntomas, pero no se trata la raíz como tal. Debemos tratar el miedo, debemos tratar la culpa y debemos tratar el deseo no cumplido. Ese deseo no cumplido se conoce también en psicología como la desesperanza aprendida. En la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 13, dice que la esperanza no cumplida hace amargura en el corazón. Y obviamente está hablando de la misma situación, de aquellas cosas que nosotros planeamos, que deseábamos y no se dieron. Muchas veces por nuestros errores, otras veces por error de otros, otras veces porque las circunstancias invitaron a cometer errores y tal vez nos quedamos en el análisis de ello, pero no en saber que la raíz es el deseo no cumplido que debe ser tratado. Tres elementos fundamentales para corregirlos. El miedo se debe tratar con amor. La culpa debe ser reemplazada por un hecho. Por hechos en el tiempo, quitamos la culpa, devolvemos la confianza y asumimos la responsabilidad. Y el deseo no cumplido se debe enterrar, se debe sepultar para generar una nueva promesa, una nueva manera de empezar a vivir con dos cosas importantes, el objetivo definido y el logro que se quiere conseguir. No siempre logro y objetivo es lo mismo. Si me propongo el objetivo de ser feliz, aunque no lo logre, sigo ese objetivo. Muchas veces las personas se proponen ser felices en su trabajo, es decir, hacerlo con toda la pasión, con todo el amor y corrigiendo sus errores. Esa es la felicidad. Pero muchas veces no se logra, pero el hecho que no lo logre no significa que no vaya tras ese objetivo. El objetivo nunca se puede perder, aunque el logro muchas veces no se tenga que conseguir o se tenga que seguir insistiendo para poderlo lograr. Los logros son muy importantes, pero nunca pueden definir ni determinar el objetivo. Los logros pueden estar o no pueden estar, pero el objetivo no se puede cambiar. Cuando tenemos esa claridad de objetivos claros, aunque los logros no se den, si tenemos el objetivo claro de tener el amor que echa fuera el temor, si tenemos el objetivo claro que la culpa necesita un hecho responsable, empezamos a eliminar con la culpa la crisis de depresión. Con el amor que echa fuera el temor, resolvemos la ansiedad y con la promesa, cuyo objetivo es muy claro, disminuimos el deseo no cumplido. Si logramos disminuir ostensiblemente en un término de 2, 3 semanas
este tipo de situaciones internas que dialogan con nosotros y nos hacen meternos en un círculo vicioso de ansiedad y de depresión, podemos lograr la libertad en uno y la sanación en el otro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la salud mental debe ser un hábito diario.